Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Rap, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya, Doc, todo bien. Perfecto, perfecto, ¿todo en orden? Vamos, prendan las cámaras, despertémonos. No dormamos la siesta. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué Hola haces, chicos, Sebastián? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué ¿todo parece? bien? ¿Todo tranqui? Todo en orden, por suerte. Bueno, me alegro. Gracias por estar. Eh, ¿Todo tranqui? Bueno, hoy nos tocaría hablar un poquito continuar y para finalizar un poco, todos con las cámaras prendidas, así los veo todos. Eh, Fundamentalmente lo que había comenzado el profe la semana pasada, que es hipertensión inducida en el embarazo, clasificación, todo lo que sea esta patología, que como bien sabemos es una patología muy prevalente, primera causa de muerte, digamos, en las mujeres durante la gestación, y una enfermedad específicamente de la raza humana, de los mamíferos de la raza humana. Nosotros somos los únicos, digamos, nuestras hembras de la raza humana son las únicas que pueden tener preeclampsia. De todos los mamíferos, el único, digamos, que puede tener preeclampsia durante la gestación. Y es una complicación grave. Por suerte podemos predecirla, prevenirla y tratarla. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Sobre qué? El tratamiento. O sea, como ya sabemos, el profe nos habló y ustedes ya han visto las clases fundamentalmente para ver cómo es el diagnóstico, cómo es la clasificación, qué es una patología endotelial. Eso tenemos que empezar a tener esos pequeños conceptos en nuestro cerebro, que es una patología que se da por culpa del embarazo, que afecta obviamente por una alteración placentaria en la conformación, pero es una patología multisistémica. ¿Está claro? Que ya sabemos que como todo siempre es hipertensión, va a afectar cerebro, corazón, riñones, hígado. ¿Está claro? Estos son los órganos fundamentales como toda patología hipertensiva. Y es una patología endotelial, puesto que es producida por una alteración de las paredes del endotelio. Comenzando esto y sabiendo ya el diagnóstico, que es cuando decimos que es hipertensión inducida del embarazo, es toda patología que aparece después de la semana 20 de gestación y que aparece con cifras tensionales iguales o superiores a 140 de sistólica y 90 de diastólica. Ya hablamos de la clasificación el otro día. Ya sabemos si a esas hipertensión inducida en el embarazo le agregamos una alteración, digamos, de renal, que nos haga presencia de proteínas en orina. ¿Cuánto, doctor? Más de 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas, hablamos de lo que decimos preeclampsia. Entonces, siempre cuando ustedes les pregunten en el examen, ¿es normal que la paciente embarazada pierda proteínas? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, doctor, es normal. ¿Hasta cuánto, doctor? Hasta 300 miligramos en 24 horas. Por encima de eso ya es patológico. ¿Está claro? Ya hablamos de hipertensión más proteinuria, o sea, preeclampsia. Acuérdense que los libros decían hipertensión, proteinuria y edema. Hoy el edema no está tan clasificado, puesto que la mayoría de las pacientes embarazadas en el último trimestre sabemos que presentan edema de miembros inferiores. Entonces no es significativo, pero sí obviamente ayuda a la clínica, como ya habrán visto. Entonces después dentro de la preeclampsia vas a tener la preeclampsia leve y la preeclampsia grave, que se va a dividir por un lado en las cifras tensionales y por otro la cantidad de lesión del riñón. ¿Está claro? Hasta, digamos, si tenemos de 140 a 159 de sistólica y 90 a 109 de diastólica, entonces decimos por las cifras tensionales es una preeclampsia leve. ¿Y por qué más, doctor? Y porque tiene menos de 2 gramos de proteínas en 24 horas. Entonces, de 300 miligramos a 2 gramos, podemos hablar con esas cifras tensionales de una preeclampsia leve. ¿Está claro? Si encima de eso tenemos cifras tensionales por encima de 160, 110, con presencia de proteinuria significativa, más de 2 gramos, hasta 5, 6 gramos puede tener, ya vamos a ver los criterios de severidad, pero específicamente ya hablamos de preeclampsia grave, por lo general que se acompañan de
signos neurológicos. ¿Está claro? ¿Cuáles son los signos neurológicos que usted habla, doctor? Cefalea, visión borrosa, zumbido en los oídos, le duele la nuca a la paciente, me siento como abombada, doctor, ¿me entiende? Y bueno, y la fundamental es las convulsiones. Acuérdense, cuando ya aparecen convulsiones, ya no hablamos de preeclampsia, sino ya hablamos de eclampsia directamente, que es la aparición de convulsiones tónico-clónicas por, digamos, en la gestación, debido a la hipertensión. ¿Está claro? Esta es una enfermedad progresiva, ya sabemos, pero por ahí se diagnostica, digamos, a lo mejor el primer signo, ustedes nos habían dicho, y puede ser que debuta con eclampsia, a lo mejor directamente. Sí, pero seguramente esta patología que ha sido progresiva desde el comienzo, digamos, de cuando se empieza a impactar la placenta, por esa mala, digamos, impactación placentaria, entonces obviamente que empiezan a aparecer ciertos pródromos que iban a hacer que la paciente en algún momento tenga el problema de la hipertensión, ya sea hipertensión inducida al embarazo solamente, ya sea una preeclampsia grave, leve, o una eclampsia, o un síndrome HELLP, que es, digamos, lo más grave ya, digamos, de esta patología. Esto en cuanto a la afección de la madre, ¿está claro? Y en cuanto a la afección al feto, ¿cómo lo va a afectar? ¿Cómo creen que lo va a afectar? Si decimos que es una enfermedad placentaria, entonces, ¿qué va a hacer? Y va a provocar un proceso inflamatorio, digamos, de las paredes, de las arterias y de los vasos que se encuentran en la placenta, y eso va a hacer que llegue menos sangre, menos recorrido sanguíneo, menos oxígeno, menos nutrición, un chico que se nutre poco, ¿está claro? Y después, ¿qué pasa? Y bueno, es una restricción del crecimiento intrauterino. Restricción del crecimiento intrauterino. Esta es la clase, digamos, clásica patología que podemos hacer como ejemplo de una restricción del crecimiento intrauterino tipo 2. ¿Se acuerdan cuando vimos como lo que significaba restricción de crecimiento? La clasificamos en tipo 1 y tipo 2. Esta es una típica tipo 2, ¿no? ¿Y por qué, doctor? Y porque afecta la noxa tardíamente, en la gestación. Decimos la patología aparece después de la semana 20, tardíamente, y afecta fundamentalmente, digamos, a la nutrición. Por eso son, digamos, que hasta la semana 20, más o menos, o hasta digamos, hasta la mitad del embarazo, el feto venía creciendo bien, nutriéndose bien, todo perfecto, y después, bueno, empieza a crecer, y cuando después le afecta en algún momento esta patología, ya sea después de la semana 20, o sea, en la segunda mitad del embarazo, ¿cuál es la primera afección que va a tener? Nutricional. Entonces son los que son largos, o sea, son longilíneos, tienen una altura o una talla normal, pero tienen un abdomen disminuido de tamaño. Entonces, ¿por qué? Porque son flacos, son desnutridos. ¿Está claro? Por la falta en la nutrición y oxigenación que está teniendo debido a la patología de la madre que está cursando. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Está claro? Sí. Sí, sí. ¿Entienden bien esto? Es fundamental que lo entiendan, porque por ahí las clases del profe, la teología, la pueden ver 800 veces. Pero ahora, bueno, tienen que entender la parte clínica, que es lo que vamos a tratar. Ahora vamos a ver cuando la paciente llega a la guardia, cuando la paciente cómo tenemos que actuar, qué tratamiento tenemos que instituir. Y para eso es importante saber cuál es la etiopatogénesis, si no, no vamos a entender nada. ¿Está claro? Preguntas con respecto, digamos, hasta ahora. Entonces, patología materna, después de la semana 20, que a la madre, imagínate, la va a afectar, dijimos, enfermedad multisistémica. Cerebro, corazón, riñones, hígado. Entonces, doctor, ¿y cómo yo valoro la función renal? ¿Y cómo la va a valorar la función renal? Cuando te preguntan. Y ya sé, doctor, usted me dijo que tenemos que pedir una proteinuria de 24 horas. Y claro, para ver si es una preeclampsia o no, porque ya sabe que es una hipertensión. O a lo mejor consulta por hipertensión. Pero cuando entra la guardia, para vos es una hipertensión. Bueno, la conocía la mujer, a lo mejor nunca se controló. O viene de otro lado, bueno, la primera vez que la ves a la mujer. Entonces, por ende, para saber si es una preeclampsia o no, tenés que hacer una proteinuria de 24 horas. Entonces, lo primero que le va a pedir la guardia, para ver, primero ya vamos a ver cómo la tratamos, pero después vas a clasificarla, entonces proteinuria de 24 horas. Y si yo sé que, por ejemplo, le afecta, dijimos, riñón, dijimos hígado, dijimos corazón, dijimos cerebro, ¿qué otra cosa le va a pedir en el laboratorio? Una función hepática o una función renal.
dentro de la función renal, que es la uremia y creatininemia, para ver la función renal. ¿Está claro? También en la parte hepática, ¿qué les vas a pedir? Función hepática, las enzimas hepáticas, doctor. GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubinemia, plaquetas. Si sabemos que esta es una enfermedad compleja que puede terminar en un síndrome HELLP, entonces vos tenés que valorar las plaquetas. ¿Está claro? Función renal, función hepática. ¿Está claro? Eso es muy, muy, muy importante en el laboratorio. ¿Cómo valoro, digamos, la parte cardiovascular? ¿Y cómo la voy a valorar? Y le pido un electrocardiograma y una valoración cardiológica, doctor. Y sí, lo llamaré al cardiólogo mientras esté internada, la valoraré para ver si es una hipertensión crónica, si ya, o es aún una hipertensión inducida en el embarazo. Todos esos, digamos, estudios los voy a valorar mientras esté internada la paciente, porque es la primera vez que yo la tengo al frente, no la conozco, ni siquiera se controló. A lo mejor viene derivada, y viene derivada sin ningún tipo de, digamos, de carnet perinatal previo. Entonces vos tenés el problema al frente. Al tener el problema al frente, vos ¿qué tenés que hacer? Dilucidar, digamos, los diferentes cuestionamientos para ver cuál es la clasificación que vas a tener, para ver el tratamiento y dónde la vas a tener en la paciente clasificada. Para eso se estudian las clasificaciones en todas las patologías. ¿Está claro hasta ahora? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Grande. Muy bien. Ahí vamos a ver si me permiten compartir. ¿Me escuchan bien? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, Sí, lo profe. escuchamos. Sí, sí, ¿se escucha bien? Está bien. Sí, doctor. Grande. Están dormidos. ¡Ah, la mierda! ¿Ah? A ver, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Ya están viendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, trastornos hipertensivos. Vamos a hablar de esto. ¿Estamos? Entonces, los trastornos hipertensivos graves del embarazo, los podemos clasificar, ya saben, hipertensión, ya este es un repaso rápido de lo que ya venimos viendo, y ven que insistimos con lo mismo, y porque eso es lo que tienen que saber, eso es lo que le vamos a preguntar, ¿no? Porque, digamos, esto siempre repite lo mismo, y eso es lo que tienen que saber como médicos. ¿Está claro? Y tienen que saber ahora como alumnos, que lo vamos a preguntar en los finales, o el examen, los parciales, donde sea. La hipertensión crónica pregestacional, tenemos, por un lado, corresponde a la elevación de las cifras tensionales, igual o mayor a 140 de tensión sistólica, 90 de tensión diastólica, en 2 tomas aisladas que se presenta previo al embarazo o antes, digamos, de la semana 20 de gestación. O sea que hipertensión crónica pregestacional. Ya es una paciente hipertensa que se te embarazó. ¿Está claro? Pero yo, doctor, hay muchas pacientes que a lo mejor yo no sé si son hipertensas, ni ellas saben si son hipertensas, doctor, porque a lo mejor nunca se tomaron la atención o algo por el estilo. Bueno, ¿cómo yo puedo valorar si, por ejemplo, es una hipertensión crónica estando internada la paciente? Uno, le pido un electrocardiograma y una valoración cardiológica. ¿Y por qué, doctor? Y para ver fundamentalmente, en ese caso, si tiene algún tipo de, digamos, patología que presente, digamos, el corazón, un estigma que tenga, que nos haga sospechar que ya tenga una hipertensión crónica. Por ejemplo, una hipertrofia de ventrículo izquierdo, por ejemplo, supongamos. O signos de hipertrofia ventricular, por ejemplo, en el electrocardiograma. Entonces, eso es un signo tan, digamos, evidente, no va a ser hacerse durante este embarazo tan rápido. Obviamente una señora gorda, hipertensa, crónica, que a lo mejor se embarazó ahora, pero nunca se controlaba ni siquiera la tensión. Y otro signo que yo puedo sospechar, doctor, y pedirle, por ejemplo, un fondo de ojo. Esa es la mejor manera para ver si a lo mejor tiene lesión, digamos, crónica. Acordemos que la hipertensión crónica puede afectar, digamos, a la parte, dijimos, cerebro, y cómo yo lo voy a estudiar el cerebro. No puedo estudiarlo con una resonancia, que no me va a dar ningún, pero sí con un fondo de ojo para ver si esa hipertensión puede haber sido crónica y haya dejado ya alguna lesión a nivel ocular. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Entonces, hipertensión crónica, previa al embarazo, que se me embarazó. ¿Está claro? Esa es la pregestacional. Y por otro lado tenemos la preeclampsia. Preeclampsia
presencia, dijimos otra vez, presencia de hipertensión arterial por encima de 140 de sistólica y 90 de diastólica, que aparece después de la semana 20, y tiene que tener por lo menos 300 miligramos, por encima de 300 miligramos en 24 horas. ¿Tá? O sea que hay hipertensión más proteinuria, esa es la preeclampsia. Después tenés la hipertensión gestacional, solamente, que es aquella que presenta hipertensión durante el embarazo, por encima de cifras tensionales iguales o superiores a 140-90, con, digamos, detectada después de la semana 20. Pero a lo mejor no tiene presencia de proteínas en orina, o son normales, no son por encima de 300 miligramos. Entonces es una hipertensión inducida en el embarazo solamente, sin preeclampsia. ¿Está claro hasta ahí? Y después tenemos otra, la preeclampsia sobreimpuesta. ¿Cuál sería? Y a una hipertensión crónica que se le agrava una preeclampsia durante la gestación. O sea, no solamente que está hipertensa previamente, se le quedó embarazada y se le afectó el riñón durante el embarazo. Entonces, obviamente, tenés hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está ahí? Estoy hablando chino básico. Sí, profe, está claro. Está claro, profe. Ahora, trato de hacerlo lo más, digamos, que les guste lo más posible. Aparte es un tema lindo, está bueno, no es para dormirse, ¿no? No sé, ¿qué parece? Bueno, la preeclampsia, entonces, que ya dijimos, cifra por encima de 140-90, con lesión, digamos, de un órgano blanco, en este caso el riñón. Por eso, digamos, tiene afectación, y como lo vemos, con, digamos, proteinuria significativa. La preeclampsia, entonces, se clasifica severa o no severa, o sea, leve o severa. La categorización de severa se establece cuando cumpla cualquiera de los criterios a continuación que ya vamos a ver. La tensión arterial, por ejemplo, diastólica, tiene que ser igual o superior a 110, y la tensión arterial sistólica igual o mayor a 160. Estamos hablando de los criterios de severidad. ¿Está claro? Entonces, vos, para valorar que es una preeclampsia, dijimos al principio, si es una preeclampsia leve, yo lo valoro solamente con las cifras tensionales. ¿Cómo lo voy a valorar? Y si tiene por encima de 140 y hasta 159, o doctor, 90 hasta 109, si lo clasificamos solamente por las cifras tensionales. Ese es leve. Por encima de eso es grave, entonces es un criterio de severidad. Por eso se llama preeclampsia severa. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Sí. Otro criterio de severidad importante, proteinuria de 5 gramos o más en 24 horas. ¿Está claro? O más de 3 cruces en una prueba cualitativa, porque a lo mejor yo, para tener una proteinuria de 24 horas, o sea, tengo que juntar todo lo que orina la mujer en 24 horas, al otro día recién le doy el laboratorio y ellos me van a cuantificar la cantidad de proteínas en orina, y ahí recién yo voy a saber si es una preeclampsia. Pero yo, ¿cómo puedo ir sospechando? Y bueno, voy a ir sospechando porque veo el edema, veo que a lo mejor la mujer está un poco hinchadita, que viene con sintomatología, tiene por encima de 160, 120, entonces le voy a hacer una prueba cualitativa en la orina. ¿Está claro? Y ahí si me dice más de 3 cruces de presencia en orina, es significativo de pensar que puede ser una preeclampsia. Pero el diagnóstico fehaciente lo va a tener con la orina de 24 horas. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Segura? ¿No? Sí, profe. Esa prueba cualitativa se la pide así, como prueba cualitativa. Sí. Ah, Y ok. vos podés pedir proteínas, digamos, proteinuria o muestra de proteínas en orina. Entonces te van a decir, bueno, hablas la del laboratorio. Le vas a decir, mira, yo sé que te estoy juntando la orina de 24 horas, pero necesito saber si más o menos, digamos, decime la proteinuria que tiene en muestra. Así le vas a decir, ¿entendés? Perfecto. Ahora con una orina en muestra. Entonces voy a agarrar y le vas a decir, bueno, ya te va a decir una cruz, 2 cruces. Si tiene más de 3 cruces, bueno, estás perdiendo muchas proteínas seguramente. Perfecto. ¿Está claro? Entonces, bueno, después, por ejemplo, o sea, de acuerdo al sistema, digamos, que está afectando, ya lo hemos dicho más de una vez, si es renal, como criterio de severidad estamos hablando. Profe, disculpe, es que no podía activar el micrófono. Yes. ¿La toma de la muestra de orina se va a hacer al acecho o con una sonda estéril sería? Y yo lo ideal, si la tenés internada, le vas a poner una sonda vesical, ¿entendés? Si ya la tenés internada a la paciente, nosotros siempre a estas pacientes
las preeclampsias severas, las preeclampsias graves, y obviamente que le van a poner una sonda vesical para controlarla. Pero que no, estas pacientes que estamos viendo los criterios de severidad, ¿no? Que está internada, que la tenés internada. Pero eso no quiere decir que no te quede en tu cerebro, mi amor, que por ahí a lo mejor a todas las pacientes cuando yo tenga que hacer proteína le voy a poner una sonda, ¿no? Porque vos le decís, yo necesito saber una proteinura de 24 horas y la podés hacer ambulatoriamente también. ¿Está claro? Entonces vos decís, usted va a juntar todo lo que orina en 24 horas. Pero doctor, son 3 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Y bueno, así con esas 3 botellas tengo que volver al laboratorio. ¿Me va a dar vergüenza, doctor? Bueno, sí, que todo lo que orinaste. Entonces tenemos que cuantificar la orina. ¿Está claro? Perfecto, profe. No sé quién me preguntó, no sé si está claro. En estos casos de criterios de severidad, sí, obviamente si la tengo internada, le pongo una sonda, a ver si vos me decís, una sonda no por lo estéril, sino porque la tengo acostada a la mujer y tengo que cuantificar bien la orina, ver cuánto orina, o sea, no solamente si va a tener proteinuria, sino si está funcionando bien el riñón, puedes tener, mira, ahora si me permites, vamos a ver los criterios de severidad de cada uno de los órganos. Mira, renal te dice, oliguria, por ejemplo, o una creatinina aumentada, imagínate, es un criterio de severidad. Neurológico, otro, síntomas de inminencia de eclampsia. Eclampsia ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, no vamos a hablar en chino básico, es lo que es fundamentalmente todo lo que sea la presencia de convulsiones tónico-clónicas, eso es eclampsia, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son los signos premonitores? O el aura, si vos querés decirle, la aura eclámptica, bueno, la fotofobia, la cefalea, la epigastralgia, visión borrosa, alteraciones cerebrales o visuales, o ya presenta eclampsia directamente, son todos signos neurológicos de severidad. ¿Está claro? Si la mujer viene a decirte, te duele la cabeza, doctor, o si el marido viene y dice, doctor, no está bien mi mujer. Bueno, todos los maridos van a decir que no está bien su mujer, pero en este caso, excepcionalmente, van a decir, no está, porque no es como ella, no noto agresiva, pero desde hoy, bueno, ojo con esos cambios, digamos, de personalidad, porque puede estar afectando neurológicamente a la mujer, ¿está claro? Y después, imagínate, vos la ves así, después va hasta la otra sala y volvés y está convulsionando la mujer, ¿no? Ojo, ¿no? A nivel respiratorio, bueno, edema pulmonar, cianosis, hematológico, o sea, en el laboratorio, ¿qué vas a ver? Trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, estamos diciendo, imagínate, menor de 150.000 plaquetas es un signo de severidad. Una hemoglobina aumentada, ¿está claro? ¿Por qué hemoglobina aumentada? Por los estados de hemoconcentración, ¿no? ¿Está claro? No nos confundamos con eso. Los estados de hemoconcentración que podamos tener presente. Hay que pedir el tiempo parcial, o sea, el KPTT, y bueno, todos los criterios que nos van a hacer sospechar de alguna coagulopatía. A nivel hepático dijimos, GOT, GPT, GGT, por ejemplo, las enzimas hepáticas elevadas son un signo de severidad muy importante, ¿no? Y bueno, recordemos cuáles son los criterios de diagnóstico de síndrome de HELLP, acuérdense, ya les dijo el profe. HELLP significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. ¿Y cuáles serían los más graves? Unas plaquetas menores de 100.000, GOT o GBT mayor a 70 y LDH mayor a 600. ¿Está claro? Son todos criterios de severidad. Roberto. Yes, doctor, perdón. Sí. No, está bien. Agrego una cosita. Sí. Que por ahí muchos sí. conocen. Interrumpime cuando vos quieras. No, está bien. Muchos escucharon el caso este que está que salió en todos lados, que se hizo público por la paciente con hipertensión que tuvimos en el hospital. En la parte hepática yo también le agregaría que después o conjuntamente con ese dolor en los cuadrantes superiores derechos, se debe muchas veces a la ruptura hepática, que es un porcentaje menos del 1%, es un caso muy bajo, pero puede pasar. O sea, se rompe la cápsula del hígado y hace un hemoperitoneo, y bueno, muchas veces es un cuadro bastante complejo. No es tan fácil de llegar al diagnóstico, ya que ese dolor muchas veces se confunde con la epigastralgia propia de la preeclampsia severa. Entonces hay que buscarlo, por lo menos hay que saberlo. Nosotros en los 7 años que tenemos en el Hospital de la Madre y Niño tenemos solo 2 casos descritos, que nos pasó uno hace 3 años me parece,
donde se hizo también una cesárea por una preeclampsia severa, y descubrimos que había sangre, y bueno, buscando en la lesión en el hígado estaba la cápsula rota. No estaba la cápsula rota, pero estaba a punto. Y el caso que tuvimos ahora, el otro día también, que hizo una preeclampsia severa, con un feto muerto, eran 25, 26 semanas, y también cuando entramos a operar, la paciente se refería a ese mismo dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, y terminó siendo también una ruptura de la cápsula de Gleason del hígado. Que en 2 casos, en 7 años, pero existen. Son muy pocos los descritos, ¿no? Pero bueno, nosotros ya tenemos 2 casos. Sí, Profe, ¿y cómo se previene eso? O sea, ¿Cómo se nos damos previene? cuenta? Bueno, con todo esto que estamos hablando ahora. Lo que comenta el doctor Monge, bueno, se ha denotado que esta paciente, digamos, al estar contando esto, ha actuado rápido el equipo, y ha actuado bien el equipo. No solamente el equipo obstétrico, quirúrgico, de terapia, porque ustedes bien saben que estas pacientes son muy complejas, puesto que la rotura hepática por la presencia de esto que es la preeclampsia severa tiene más de un 80% de mortalidad materna, ¿no? Entonces imagínense, gracias a Dios, esa mujer que ha vivido lo ha contado, porque la gran mayoría no lo cuenta, que son casos, como dice el doctor, muy raros, pero que existen. Y ese dolor, por ahí a lo mejor epigastralgia, dolor en mi cinturón hacia la derecha, siempre hay que tenerlo en cuenta, y siempre cuando una mujer relata esto y nosotros tenemos una paciente que puede tener hipertensión inducida en el embarazo, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por esto, miren, los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué tiene que hacer diagnósticos diferenciales? Por ejemplo, un hígado graso, microangiopatías trombóticas, como la púrpura trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico catastrófico, son todos casos graves, complejos, ¿no? Entonces, esos criterios de severidad, como por ejemplo el doctor decía, el síndrome de Hell, cuando el síndrome de Hell se desencadenó, es una paciente que tiene que estar en la terapia, el manejo es multidisciplinario, y bueno, y tiene una alta mortalidad. Imagínense con todas las patologías que por ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, acuérdense cuando digan, supongamos viene una paciente, doctor, estamos en la guardia, viene una paciente con un embarazo de 7 meses, 32 semanas, y viene con cefalea, dolor. Le toma la tensión 160, 110, por ejemplo, y tiene cefalea. Entonces yo le diré a ustedes, ¿frente a qué están allí? Paciente embarazada, 7 meses, con cefalea. Vengo, doctor, porque desde esta mañana me está doliendo la cabeza todo el día, y me tomo un paracetamol, me tomo un tafirol, y no se me pasa, hice reposo, no se me pasa. El bebé se me mueve bien, por ahí se me pone dura la panza, no he tenido pérdida, nada, pero bueno, por eso vengo, porque no me siento bien. Le toman ustedes la tensión y tiene 160, 110. ¿Frente a qué estaría? A ver. Preeclampsia severa. Preeclampsia severa. Preeclampsia severa. ¿Por qué dicen eso? Sin proteinuria sería una A hipertensión ver. específica del embarazo, ¿no? Pero digo, O sea, por ejemplo, a ver la doctora que dijo primero. ¿Cómo es el nombre? A ver, doctora. Perdóname. Córdoba. Córdoba. A ver, ¿por qué decís preeclampsia severa? ¿Por qué? Porque uno de los criterios Sí. era las hipertensionales. Ajá. Está bien. ¿Y por qué decís preeclampsia? Yo no lo conozco a la paciente, es la primera vez que la veo. Estamos de guardia, nosotros dos. Vos le vale, tomar yo estoy viendo, estamos Podría en ser la una habitación. hipertensión gestional. Disculpe, estamos en la habitación y de repente ya viene la enfermera y te dice, doctor, hay una paciente en la guardia que está con cefalea. Bueno, vos anda a verla, te digo, doctor, anda a verla, voy a ver, le toma la atención, está todos los latidos bien, todo, está con cefalea y tiene 160, 110. ¿Frente a qué estás? ¿Por qué decís que es una preeclampsia severa? Por las cifras, sí, pero sería hipertensión. Antes Está bien, pero si ni la conocemos a la paciente, estamos diciendo que cómo podemos catalogar
a ver, no, está bien que pregunte, estoy tratando de hacerlo razonar nada más. Digamos, no puedo clasificarla todavía. Entonces estoy frente a ¿qué? A una crisis hipertensiva. Ujú. Y signo de clansismo, profe. Estoy frente a una crisis hipertensiva. ¿Está claro? ¿Frente a qué estoy? Frente a una crisis hipertensiva. Yo les preguntaría, a ver, ¿esto es una emergencia o una urgencia hipertensiva? ¿O son sinónimos? ¿O es lo mismo? ¿O hay alguna diferencia No es lo entre mismo. urgencia y emergencia? Hay diferencia, porque depende del órgano, que en una afecta al órgano A ver, de a blanco. uno, de a uno. A ver, ¿de qué está hablando ahora? Perdón. ¿Cómo? No sé quién habló. ¿Por qué dicen que hay diferencia? Porque No en hay la emergencia riesgo puede afectar inminente los órganos, Diana. Hay como, no sé quién habló, ¿qué hijo de la Diana? Dijo Diana, la única Diana que conozco es la diosa griega. Pero no sé qué otra Diana. Te Alguna novia que confundí. tienen. No, está bien. Pero ¿por qué? ¿Qué dijiste? No sé si está bien, no estoy diciendo que está mal lo que dijiste. No te escuché bien. Afecta a los órganos blancos, ¿Cuál? como el cerebro, ¿Cuál? Tenemos una el urgencia. cerebro, o sea, el perdón, corazón. a ver, María Luz está hablando. ¿Puede prender la cámara? María Luz Salinas, ¿sí? Ahí está. Gracias. Es para ver, también no me gusta ver una foto, hablar con así algo, solamente me parece. Bueno, por eso con la presencialidad, bueno, nos ha matado todo esto, pero esto es para hacernos razonar, nada más, ¿no? Por ejemplo, entonces, vos decís, hay lesión de órgano blanco, me dijiste, ¿puede ser algo así? Y entonces, ¿cuál? ¿En la emergencia o en la urgencia? En la urgencia. En la Perdón, en la urgencia. emergencia. Y en la otra, ¿cuál es la diferencia? Tenemos un rango Perdón, déjenla, disculpen, doctores, déjenla la doctora Salinas que razonemos. Me parece que es el tiempo de tratamiento, por ahí se puede dilatar un poquito más en la emergencia que en la urgencia. Acá ya teníamos un síntoma que nos podía como orientar a que hay un daño, que era la presencia de cefaleas, más allá de las cifras y combinado con las cifras tensionales. Claro. Entonces, una crisis hipertensiva, doctores, esperen un segundito. Una crisis hipertensiva, obviamente son tensiones arteriales altas, ¿cierto? Crisis hipertensiva. Vos por más que esté embarazada, vos le tomás atención, nada más hasta ahora, nada más porque no la conoce el paciente. Entonces, tiene 160, 110, tiene unas cifras tensionales muy elevadas, ¿está claro? Entonces, bueno, perfecto. Entonces estamos frente a una crisis hipertensiva. Ahora bien, ¿es una urgencia o una emergencia? Acuérdense, las dos palabras significan gravedad, las dos palabras significan actuar rápido. Pero acuérdense que emergencia es más rápido que urgencia. ¿Está claro? Entonces, en la emergencia vos tenés ¿qué? Signos de lesión de órgano blanco. Muy bien, doctor. En la emergencia hipertensiva. ¿Está? Entonces, ¿cuál es uno de los signos de órgano blanco en este caso? Y la cefalea. ¿Está claro? Pero no podemos hablar de preeclampsia todavía. Si no sabemos si tiene proteinura. Si dijimos que la definición de preeclampsia es hipertensión más proteinura. Estamos frente a una crisis hipertensiva nada más. ¿Está claro? Entonces, primera gran clasificación, crisis hipertensiva, y hay dentro de esas crisis hipertensivas, porque estamos viendo los criterios de severidad, si es una urgencia o si es una emergencia hipertensiva. ¿Está claro? ¿Está ahí? Doctor, Sí, doctor. la emergencia que se caracteriza porque hay peligro de la vida del paciente. ¿Ah? En la emergencia hay peligro de la vida del paciente, en la urgencia no lo hay. Esa es la diferencia. Sí, yo actuaría rápido los dos en un momento, pero digamos, uno tenemos que actuar más rápido porque necesitamos actuar, digamos, a lo mejor ya vamos a ver ahora la medicación, por eso estamos viendo, estoy haciéndoles esta introducción para que valoremos qué medicación vamos a manejar en cada caso. Por ejemplo, ¿cuál es el manejo hipertensivo? Y tenemos una urgencia hipertensiva, o sea, una tensión arterial más de 160, 110, por ejemplo. ¿Cómo hacemos?
reducción de la tensión, si es una urgencia hipertensiva, estamos hablando, reducción de la tensión arterial en las próximas 24 o 48 horas, podemos dar antihipertensivos orales, siempre tenemos que tener a esta paciente en cuidados intermedios con un control continuo, no invasivo de la tensión arterial. Eso es la urgencia, ¿no? Cifras tensionales por encima de 160 a 110 sin lesión de órgano blanco. Y en la emergencia hipertensiva tenemos cifras iguales o superiores a 160 a 110 con lesión de órgano blanco. Por ejemplo, síntomas neurológicos como en este caso, cefalea. Entonces, tenemos que hacer una reducción de tensión arterial en forma más rápida. Y vamos a utilizar vasodilatadores endovenosos y antihipertensivos orales. ¿Cuál es la meta? Generalmente, disminuir la tensión arterial entre 140 y 150, la tensión arterial sistólica, y entre 90 y 100 la tensión arterial diastólica. Acuérdense que si bajamos mucho la tensión arterial, si no la conocemos a la paciente, a lo mejor esta mujer ha sido hipertensa siempre y sus tensiones normales, entre comillas, para ella, porque nunca se tomaba la tensión, eran 14.8, 14.9, no podemos bajarla a 10.6, 160 o 9.6. ¿Por qué? Porque podríamos provocar una insuficiencia placentaria farmacológica, digamos, nosotros mismos como médicos, y podemos, digamos, traer consecuencias graves para el feto, como por ejemplo el óbito fetal. ¿Está claro? Bueno, después la meta del tratamiento en el puerperio, la tensión arterial de 140-90 en un periodo menor de 24 horas, y en una unidad de cuidados intensivos siempre con un control continuo, invasivo de la tensión arterial. ¿Está? En este caso, por ejemplo, como estamos hablando de que esto es una patología progresiva, estamos hablando que es una crisis hipertensiva. Dentro de la crisis hipertensiva tenemos a lo mejor una emergencia hipertensiva, y a lo mejor lo que tenemos que tratar de evitar en estos casos, que es la lesión a nivel cerebral, para que no se transforme en una eclampsia. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Con sulfato de magnesio. Tenemos por ahí la forma de aplicarlo. Por un lado, tenemos una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. La dosis de ataque o de impregnación que se denomina es 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio diluido, puede ser diluido en 70 o 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, y lo pasamos por vía endovenosa en forma lenta, 10 a 15 minutos. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? ¿Puede repetir, profe? Sí, 4 a 6 gramos, 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio diluido en 70 a 100 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, lo pasamos por vía endovenosa por Avon en forma lenta. Tardamos 10 a 15 minutos en pasar. Y la dosis de mantenimiento, 20 gramos de sulfato de magnesio, lo ponemos en 500 centímetros cúbicos de dextrosa, y lo pasamos, digamos, a 7 a 14 gotas por minuto aproximadamente. Dosis de mantenimiento. Uno es dosis de ataque, el otro es dosis de mantenimiento. ¿Qué vamos a prevenir acá? Los signos de la eclampsia. ¿Está claro? Roberto. Sí, doctor, perdón. ¿Cómo va? Disculpe, bueno, me tomé el atrevimiento de... No, perdón, gracias por iniciar la clase de repaso. Solamente te interrumpía para agregar en lo que estabas diciendo, que siempre es preferible que el sulfato de magnesio, como otras drogas que usamos en obstetricia, sean pasadas por, no por goteo directo de macro, micro goteo, sino por bomba, porque eso nos tranquiliza o nos da la garantía de que está pasando la dosis adecuada que nosotros queremos pasar, y que no va a haber ningún elemento externo, como que el paciente se mueva y estire la chapita, o se descanalice, o algo por el estilo. La bomba de infusión, hoy en día, es una obligación en todos los servicios de terapia para poder asegurar una dosis
adecuada a lo que la terapéutica propuesta debe mantener. Si no, después, si no tenemos resultados o buenas respuestas, muchas veces entramos en la duda de que si la paciente se infiltró, que si no pasó la dosis justa, si se abrió el goteo, etc. Entonces, para evitar todos los elementos que son propios de un lugar no acorde a las necesidades que necesita, valga la redundancia, este paciente, tiene que estar siempre con bomba de infusión. No son muchos los medicamentos que usamos, pero hay una gran mayoría, especialmente estos de la urgencia y la emergencia hipertensiva, que siempre tienen que estar con bomba de infusión para asegurarnos a nosotros la dosis adecuada. Y por otro lado, sabemos que el sulfato tiene algunos efectos secundarios y con la bomba nos aseguramos que estos efectos secundarios no aparezcan, o al menos no aparezcan en la mayoría de los pacientes, porque estamos usando una dosis terapéutica adecuada. Pero, por otro lado, me llamaba la atención dos cosas. Primero, que de 354 que somos, nos hayamos juntado nada más que 282. Y por otro lado, que desconozcan el tratamiento a esta altura, donde el sábado, o sea mañana, van a ser evaluados de patologías. Está bien, no va a ser evaluados de hipertensión, porque es una patología. No entra esto. Sí. El embarazo. Pero, sí, pero me llama la atención de que no tengan bien claro algunos conceptos, porque esta clase ya fue puesta en internet y la tendrían que haber repasado para esta charla, ¿no? Porque si no, no van a grabar los conceptos que es la finalidad de esta clase de repaso de los días viernes. Por eso me llamaba la atención estas dos cosas. Primero, que seamos tan pocos significa que han abandonado mucho, porque de 350 a 280 hay un número muy alto, salvo que haya muchos ausentes, ¿no? Pero bueno, es algo que me llama la atención. Adelante, Roberto, discúlpame la interrupción. No, está bien, por favor. Sé que está Sebastián, Raúl ahí también, los saludamos a Raúl, que no lo saludé. Hola, Buenas tardes, no quería interrumpir. No, por favor, doctor, usted interrumpe cuando usted quiera, no hay problema. Estamos escuchando atentamente. Hola, Raúlito, ¿cómo estamos? Seba, Raúl, ¿cómo andan? Bien. Sí, Bien, Seba profe, bien. por ahí. Sí, ahí está el Seba también. Sí, aportando siempre su amplia experiencia quirúrgica, Sebastián, ahí. Muy bien. Y después, siguiendo un poquito con esto, bueno, ¿cuándo va a aparecer? Es fundamental. O sea, siempre va a aparecer después de la semana 20, obvio, si no sería hipertensión, inducción en embarazo, no sería ninguna de estas patologías que estamos viendo. Pero por ahí, mientras la edad gestacional es menor y aparecen estas crisis o estas preeclampsias graves, bueno, son más complejas. Y por ahí a lo mejor se ha llegado como un consenso, esto es, digamos, de acá, el consenso de Argentina, digamos, del ministerio, que es como que el punto de corte límite es 32 semanas, ¿no? Por encima de 30, siempre y cuando tengamos, obviamente, siempre decimos lo mismo, las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, o sea, que tenemos un centro de alta complejidad, que obviamente podemos tener el equipo, cuando hablo de equipo, no es el equipo, digamos, electrónico, sino el equipo médico capacitado, médico con todo lo que significa médico, digamos, la enfermera, los terapistas, todo, para recibir a esta paciente de alta complejidad, y obviamente con una neonatología competente, porque si no, digamos, obviamente esta paciente, en lo factible, si se diagnostica, en este caso, vemos que es una crisis hipertensiva y dentro del cual tenemos una emergencia hipertensiva, bueno, vamos a empezar a tratarla, pero si estoy en Villa Unión, y bueno, veré la forma más rápida de poder derivarla, ¿no? Compensar al paciente para que esa mujer o ese bebé, mejor dicho, pueda nacer en un centro adecuado para ese, digamos, para este nacimiento de alto riesgo, y para compensar la madre, que también va a tener una complicación importante como la que estamos estudiando ahora. Entonces, 32 semanas, por ahí si por encima de 32 semanas, bueno, generalmente finalizamos el embarazo, siempre y cuando tengamos una neonatología adecuada para eso. Hoy en día, ya más de 34 semanas, cuando ya sabemos que ya está madurado, se finaliza el embarazo directamente.
Si tenemos 32 semanas, estamos por ahí al límite, tratamos de madurar siempre cuando se pueda, y la condición clínica del paciente así nos lo deje, y bueno, una vez que terminamos las dosis de maduración, finalizamos el embarazo. Teniendo en cuenta que todo... Sí. Te voy a hacer una pregunta. Sí. A vos, a Raúl y a Sebastián fundamentalmente, para que los alumnos escuchen. Pero no se las pregunto a ustedes para examinarlos, es porque me las estoy preguntando yo en función de lo que he leído, he bajado bastante material para poder actualizar. Me da un poco de vergüenza hablar de este tema delante suyo, doctor, pero bueno, usted no, por favor, maneja todo lo que sea el endotelio, imagínense. Así que pero todos nos compartimos los conocimientos, y les quería compartir esto. Como he tenido que preparar la clase de HELP para Fajo, el ABC en el síndrome de HELP, traté de buscar todo lo que está como últimas publicaciones, y sigo teniendo una gran duda, que se las transfiero a ustedes, a ver si ustedes pueden responderla. El síndrome de HELP está definido como que es una de las etapas de transición de la preeclampsia. Es decir, que debe haber primero embarazo, segundo debe haber hipertensión inducida, tercero debe haber preeclampsia, y en ese camino de la preeclampsia podría, en un porcentaje de entre el 0,9%, desarrollar el síndrome de HELP. Hasta ahí estamos coincidiendo. Resulta ser que algunos autores consideran que HELP está dado por el comienzo de llamémosle, de los elementos, de los signos y síntomas, que son la H y la E de hemólisis, la L y la P de elevación de las enzimas hepáticas, y por supuesto la L y la P final de low plaquet o disminución de las plaquetas. Estos tres elementos definen el síndrome de HELP. Pero por otro lado, hay algunos artículos que dicen que existen los HELP incompletos, en donde puede no haber hemólisis, entonces HELP sin la H de hemólisis, o puede haber HELP sin la P de baja de plaquetas, de manera tal que algunos autores aceptan como que puede haber un síndrome con las características que tiene el HELP sin ser completo. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo podemos entonces definir al síndrome de HELP como un elemento escalonado? Entre otras cosas, también dice que hay un 20% de pacientes que pueden tener un síndrome de HELP sin hipertensión. Sin hipertensión. Ahora, ¿cómo entiendo yo que si el síndrome de HELP es un cuadro escalonado del embarazo, el estado hipertensivo, la preeclampsia y el síndrome de HELP, puede haber un síndrome de HELP sin presión, o sea, sin elevación de la presión arterial? ¿Está la pregunta? No sé si Sebastián, Raúl, si quieres comentar. A ver, muchas veces el laboratorio no hace referencia exactamente a la patología usando. Hay otras patologías que también pueden alterar un laboratorio, y por eso dentro del HELP, si desglosamos las iniciales, hay patologías que pueden alterar una u otra de las letras y no tener la presencia de la hipertensión o la preeclampsia. Son casos por ahí raros, pero sí existen. Existen que uno la está estudiando por una cosa y termina teniendo un laboratorio completamente alterado, y nosotros nos inclinamos a una patología como el HELP incompleto, que a veces es una de las que falta en la plaquetopenia muchas veces.
Claro, bueno, a eso es lo que me remitía, Seba. Que todos los días vamos cambiando de paradigma y que a veces las definiciones, los conceptos no deben ser tomados al pie de la letra porque podemos confundirlos. En la mayoría de los artículos, síndrome de Held dice que es un paso escalonado de la preeclampsia, como que no podría haber síndrome de Held si no hay preeclampsia previa. Por otro lado, nosotros no podemos aceptar que haya preeclampsia si no hay hipertensión, porque la preeclampsia, el signo cardinal es la hipertensión, ajeno a todos los otros cambios. Pero a donde yo creo que va a estar el cambio de paradigma, Sebastián, es tratando de coincidir contigo en lo que es el laboratorio. El laboratorio, para confirmar el síndrome de Held, porque como se presenta un estado hipertensivo con o sin síntomas de órgano blanco, lo transformamos en preeclampsia grave y posteriormente síndrome de Held. El síndrome de Held está definido por el laboratorio. Cuando el laboratorio tiene aumento de las enzimas hepáticas por encima de 70 a 100, tanto GOT como GPT, cuando tenemos una LDH por encima de 600, cuando tenemos una bilirrubina por encima de 2 o 1.3, estamos confirmando el síndrome de Held, y fíjense que aquí estaríamos dejando de lado la disminución de las plaquetas. ¿Por qué? Porque el síndrome de Held se clasificaría en 3 grados de acuerdo al número de plaquetas. Menos de 50, entre 50 y 100 y más de 100. Entonces, me parece que va a ser hora de que cambie el paradigma, de que ya no podamos decir que síndrome de Held es un paso escalonado de la preeclampsia. ¿Por qué? Porque para que haya preeclampsia nosotros definimos que tiene que haber hipertensión arterial como el signo patognomónico, ajeno la lesión de órgano blanco. Ya dejamos descartado la proteinuria, pero sí la lesión de órgano blanco. Entonces, si yo tengo modificaciones en el laboratorio, como las que estuvimos hablando, yo podría poner en discusión si estoy frente a un síndrome de Held propiamente dicho. ¿Por qué? Porque allí tendría que discernir entre otras patologías que son marcadas por el laboratorio, que son la púrpura trombótica trombocitopénica, el hígado graso y el síndrome urémico atípico, es decir, aquel síndrome urémico hemolítico que cursa con trastornos del complemento, a donde está alterada el complemento y la proteína ADAM13. Es decir, con esto quiero dejarle la incógnita, la pregunta, la incertidumbre, el deseo de investigar, como ustedes quieran llamarle. Debemos estar atentos con los cambios de paradigma que cuando a veces afirmamos algo, puede ser que a través del tiempo tengamos que cambiar. No se olviden que el HEP lo describieron en 1952, Pitchard, y luego Wellington lo volvió a presentar en 1982. O sea que desde 1982 a la fecha ha pasado mucho, la tecnología ha avanzado mucho, y entonces a mí me parece que hoy deberíamos tener claro que para definir síndrome de Held no es necesario decir que es un paso escalonado de la preeclampsia, porque si no, es como que no podríamos tener un Held sin hipertensión. Creo que el Held se manifiesta más que nada en el laboratorio y en la posibilidad del hematoma o la ruptura del hígado, más que en el estado hipertensivo y por ende más que en la preeclampsia propiamente dicha. Bueno, quería dejarle esta incógnita, estas preguntas que me hago yo y que quería transferírsela a ustedes para que si son inquietos vayan y busquen toda la bibliografía que puedan y me ayuden a discernir esta duda que yo tengo y que no me gusta quedarme con las dudas.
Por eso es que dentro de las patologías de la urgencia crítica es, yo creo que la que más silenciosa se comporta, porque hay que buscarla. Y hay que hacer hincapié en eso. En pensarlo primero y después ir a buscarlo. Sí, y acordarnos que probablemente no siempre lo vamos a encontrar con las características típicas que describe la academia, ¿no? Que más de una vez podemos encontrarnos frente a pacientes con esta patología y que no siempre sea tan típica como lo describen todos los síntomas y signos. Hay que recordar que una vez que la paciente comienza con una patología endovascular, con una lesión endotelial, algo hemos aprendido de la lesión en endotelio, como son estos elementos, porque la hemólisis se produce por la red de fibrina que producen las plaquetas y que el glóbulo rojo al pasar por esa malla de fibrina se destruye y por eso aparece la hemólisis. Al aparecer la hemólisis va a liberar todo lo que sea la urobilina, la bilirrubina y así va a aumentar y el hepatocito al metabolizar esa bilirrubina alta, se va a deteriorar y entonces va a empezar a aumentar la presión intrahepática de los capilares, de los sinusoides, y esto va a hacer que se pueda producir por estas mismas sustancias proinflamatorias la ruptura del parénquima hepático, no solamente con el aumento de las enzimas, sino también con el hematoma hepático que muchas veces caracteriza al HELP. Y por supuesto esto después nos va a llevar a una insuficiencia hepática, a una insuficiencia renal, a una insuficiencia respiratoria, y así es como es el final de esta patología. Por eso es importante lo que dice Sebastián, que es una patología que debemos buscarla, sospecharla, porque no siempre va a estar presentada con todas sus características. Y lo que yo digo es que lo que debemos hacer es prevención. Si nosotros hacemos un buen control prenatal, mensualmente hacemos los controles de laboratorio, etcétera, seguramente vamos a encontrar algún síntoma, algún signo, algún elemento que empieza a trastocarse, porque yo no creo que el HELP se presente del día a la noche, no es una eclampsia convulsiva. El HELP es un síndrome. El síndrome tiene conjunto de síntomas y signos que se van instalando y dependerá de nosotros el buscarlos, como dice Sebastián, el diagnosticarlos en tiempo y forma, en hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, como les llamaba recién, como la púrpura trombocitopénica o el síndrome hemolítico urémico atípico, que son muy poco frecuentes. Un síndrome urémico atípico con alteración del complemento de la proteína ADAM13 se da 1 en 1.000.000 de pacientes. Imagínense ustedes que muchos de todos los obstetras nunca han podido ver una patología de esa. Yo tuve la mala suerte de haberla visto y haber perdido un paciente por no haber tenido el diagnóstico adecuado, porque si no tenemos y no sospechamos que el problema está en el complemento, la tratamos como un HELP y se nos termina muriendo el paciente. Entonces, el diagnóstico diferencial creo que es muy importante para estas patologías. No quiero robarle más tiempo, Robertito, así que gracias, Eva, por participar. Raúl, no sé si quieres comentar algo. No, simplemente creo que no aporté porque era lo que yo pensaba, o sea, básicamente pensar siempre, digamos, menospreciar síntomas. Nosotros hemos tenido síndrome de HELP con un único síntoma, la epigastralgia, por ejemplo. Con una epigastralgia que uno atribuye a una gastritis y estamos con 140-90 de TA y era un HELP, y lo hemos diagnosticado únicamente con el laboratorio. O sea, es una patología que muchas veces ingresa por donde uno menos la espera. O sea, si no lo buscamos, no la vamos a encontrar, como decía Seba. O sea, tener presente eso, sobre todo cuando uno está en la guardia, no atribuir cosas banales y no dejar hecho o dicho o pensar algo sin haber hecho aunque sea un laboratorio, ¿no? Porque el diagnóstico del HELP, como se dijo, es únicamente con el laboratorio, no lo vamos a diagnosticar de otra forma.
Bien, gracias Raúl. La idea es esta entonces para los alumnos. El embarazo es un estado, llamémosle fisiológico, generalmente cuando cursa sin complicaciones, pero se puede transformar en patológico en cualquier momento. Entonces, siempre que atiendan a una paciente embarazada, nunca la subestimen. Nunca crean que va a ser siempre el embarazo normal. Controlen con todas las exigencias que ustedes tienen a su alcance para tratar de hacer un buen control prenatal y hacer diagnósticos precoces de patologías que, a pesar de ser poco frecuentes, les puede tocar a ustedes. Uno nunca sabe dónde va a estar la patología. Por eso, cada paciente embarazada debe ser controlada con la rigurosidad que requiere. No subestimen al embarazo como un hecho biológico y a su vez fisiológico. No lo subestimen, sino que hagan hincapié. La embarazada es una paciente que cursa con un sinnúmero de cambios, y esos cambios la pueden transformar en cualquier momento en una embarazada de alto riesgo, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Gracias por la colaboración y por el aporte, Seba, Raúl y Roberto. Profe, ahora lo que nos tocaría hablar un poquito es todo lo que sea el tratamiento, digamos. Todo lo que sea el tratamiento antihipertensivo. ¿Quiere seguirlo usted? Como quiera. No, usted está manejando muy bien, así que adelante con el tratamiento. No quiero, digamos. El Titanic. Sí. Tiene, no quiero Trata de no llevarnos hacia el iceberg, nada más que eso. Sí, no hay iceberg. Por suerte, en La Rioja no hay iceberg. Así que no. Alguna montaña de arena puede ser. Médanos. Sí, exacto. Tierra, acá en La Rioja. Bueno, dijimos, el tratamiento, digamos, lo que tenemos que ver ante los signos de preeclampsismo o sospecha, sulfato de magnesio, dosis de ataque, dosis de mantenimiento. Y después ahí están viendo todos los antihipertensivos, porque tenemos que bajar la tensión. Ya sabemos que no tenemos que bajar más de, como habíamos dicho, por debajo de 140-90, sino mantener allí, digamos, según muchos libros, dice un 15% de la sistólica se baja y un 10% de la diastólica aproximadamente. Y esa sería nuestra meta, ¿no? Bueno, tenemos la hidralazina, que es uno de los, digamos, que se usa en todo el mundo. En nuestro país no es muy fácil conseguirla. Vienen ampollas de 20 miligramos y se usan en bolo de 5 a 10 miligramos, se usan cada 15 o 20 minutos hasta un máximo de 30 miligramos, o también se puede hacer una infusión de 0,5 a 10 miligramos hora. Tiene efectos adversos como taquicardia, palpitaciones, hipotensión, por ahí puede provocar un poquito de cefalea también, ansiedad, temblor, vómitos, pero bueno, no se han identificado, digamos, efectos teratogénicos o complicaciones neonatales severas con el uso de la hidralazina. Es un fármaco bastante bueno para bajar la tensión y sin complicaciones tanto maternas como fetales. No se usa mucho acá en Argentina porque no llega mucho este fármaco. Eso es importante, sí. Roberto, decirle. Sí, interrúmpame como quiera, cuando quiera. Yo tengo 46 años haciendo esta especialidad y nunca pude usar la hidralazina. Solamente llegó a mis manos un par de ampollas en el Hospital Misericordia que fueron traídas por el jefe de servicio que había viajado a Estados Unidos, fue a visitar un hospital, se acordó de esto, y allá la hidralazina es de uso corriente, como droga de primera línea. Entonces le pidió al colega, que era amigo de él, y se trajo unas 5 o 6 ampollas de hidralazina. Fue la única vez que yo pude ver hidralazina. Nunca pude utilizarla, de manera tal que tenemos el compromiso de ponerla en la bibliografía para que los alumnos sepan qué droga es, cuál es su origen, cómo es su mecanismo de acción, cuál es la dosis y cuáles son los efectos secundarios. Pero es muy difícil que la vayan a encontrar y la vayan a tener que utilizar. La droga que en Argentina hoy, porque no hace mucho se cambiaron las normas y las pautas, es el labetalol, que seguramente Roberto
les va a hablar un poquitito sobre esta droga de primera línea y de elección en el tratamiento de la crisis hipertensiva o de la preeclampsia grave, ya que tiene menos efectos secundarios de las otras que usábamos anteriormente. Adelante, Robert. Sí, el labetalol, como bien decía el profe, bueno, entonces vienen ampollas de 100 miligramos, 20 centímetros cúbicos, se inicia con 10 miligramos, 2 centímetros cúbicos, o 20 miligramos, 4 centímetros cúbicos por vía endovenosa. Se espera 15 minutos aproximadamente para ver si la tensión disminuye. Generalmente disminuye en la primera toma, en primera dosis que nosotros damos, disminuye, no tiene muy buena respuesta, digamos, a las crisis hipertensivas, pero si no hay respuesta se puede aumentar el doble, o sea, 40 miligramos, 8 centímetros cúbicos sería de la ampolla, y luego hasta, cada 15 minutos, ¿no? Y luego hasta 80 miligramos, y con una dosis acumulada podemos tener hasta 300 miligramos. Entonces, se empieza con 10 miligramos, por vía endovenosa, se espera 15 minutos, tenemos que tener en cuenta que no podemos bajarla de golpe, ya dijimos, un 15, un 10% sistólica y diastólica respectivamente. Si en el caso no hay respuesta, se hace, digamos, el doble, 40 miligramos a los 15 minutos y hasta 80 miligramos a los 15 minutos. Así que es una droga de muy buena, lo usamos mucho, muy buena respuesta al tratamiento hipertensivo. Siempre, digamos que tiene efectos adversos, náuseas, cefalea, fatiga, y en neonatos también se puede haber reportado algo de hipotensión, hipoglucemia, bradicardia, ¿no? Como la droga de elecciones de la familia, digamos, puede provocar en pacientes con asma o con falla cardíaca descompensada, no está contraindicado, no lo usamos mucho. Es un beta bloqueante. Claro, de la beta familia bloqueante. de beta bloqueantes. Exactamente. Gracias. No selectivo. Y el otro, digamos, que tenemos, el otro fármaco que generalmente podemos usar es la nifedipina. La nifedipina de corta acción en cápsulas o tabletas de 10 miligramos por vía oral, ¿no? Se da no por vía sublingual, sino se da por vía oral, se puede dar cada 20 minutos y hasta 3 tabletas, y luego una tableta cada 6 horas. La nifedipina es de acción rápida, y se ha, digamos, por ahí descrito que en las crisis hipertensivas difíciles de controlar se usa bastante bien porque baja rápidamente la tensión arterial. Pero recuerden, eso que decimos nosotros en la obstetricia, tenemos que tener cuidado con la disminución importante de la tensión arterial, porque, bueno, puede provocar una insuficiencia placentaria. Otra droga también que se usaba mucho tiempo antes, pero es de uso específicamente de la terapia, es el nitroprusiato. Pero bueno, hoy con la llegada del labetalol, digamos, y que por suerte hay en todos los hospitales, ya sea en el servicio de obstetricia o en la terapia, siempre está la droga de primera elección que usamos. ¿Está claro? Anoche, Roberto, sí. siempre con los ejemplos. Sí, Anoche sí. tuvimos una paciente que terminamos operando como a las 2 de la mañana, que hizo una preeclampsia con signos de severidad, 25 semanas, y fue refractaria al tratamiento. Se le hizo a las 4 cargas de labetalol, se le hizo el Aldomet vía oral, y no había respuesta, o sea, seguía con 160, 170, 180, así que terminó en un gel con LDH mayor a 700, enzimas hepáticas también alteradas, un descenso, lo que hablamos hoy, terminó siendo incompleto, pero si la dejamos evolucionar, capaz que lo íbamos a encontrar, porque de 190.000 plaquetas terminó en 160.000 cuando se finalizó el embarazo, y después de finalizado, tuvimos que usar el NTG, el nitroprusiato, porque no había forma de solucionar el tema de la tensión. Y una vez que la normalizamos, sí, le dejamos con el goteo de labetalol. Mira, ahí está el típico ejemplo, ¿no? Cuando decimos, qué bueno que si se presenta en una edad gestacional un poco avanzada, cerca más de la semana 34. Miren el ejemplo que dice el doctor Monge, 25 semanas. Obviamente que ahí es una decisión compleja que tiene que tomar el equipo, porque sabe que ese neonato o ese recién nacido tiene muy pocas chances de vida extrauterina,
pero hay que tomar muchas veces decisiones, porque si esto progresa, no solamente no te va a quedar el neonato, sino tampoco la madre, ¿no? Entonces, para ¿Quién eso mandó a son... internar esa paciente, Seba? ¿Cómo? ¿Quién mandó a internar esa paciente? Creo que vos. Sí. Qué raro, no es su caso. No lo quise decir abiertamente para que no te preguntes. Mili no sabía que habían terminado a las 2 de la mañana. Sabía que estaba el doctor Mosque, por eso la mandé. Re amigo. Es lo que acaba de decir. Él lo había pensado al mediodía, ya estaba pensando que esa iba a complicarse. Bueno, eso se llama medicina preventiva, no estamos hablando de que hacemos prevención. Él la manda justamente a quien... esa paciente, Doc, a eso iba yo. Esa paciente va a hacerse una ecografía y tenía un HELP arriba. ¿sí? O sea, lo único que yo le veo a esa paciente es un oligohidramio severo, con 26 semanas sin bolsa rota. Y con riñones completos, un sistema urinario completo, o sea, no era un póster ni nada que ver. Y por eso la mando interna para maduración pulmonar y estudios, ¿no? Y el diagnóstico vino después. Se internó por el oligohidramios. Sí, y comenzó a hacer hipertensión y después, bueno, se dispararon las cifras y no lo pudimos bajar con nada. Se le llegó a hacer todo, se hizo todo y no había forma. Y cuando entramos a operar, entraba con 180, 140, algo así. Y bueno, bajó un poquito por el bloqueo raquídeo, pero después se disparó de nuevo. Bueno, esta mañana ya llegó a normalizar un poco la No se desprendió la placenta de carambola, ¿no? Sí. No, estuvo ahí. Igual dio 25 semanas, 1 kilo, llegó a 1 kilo justo. ¿Y la placenta tenía muchas calcificaciones? Yo cuando la vi a la placenta tenía como fuese un barro adentro, o sea, pegado a todo lo que es la membrana. Esos son microhemorragias. Sí. Ese barro que vos ves son microhemorragias que se va produciendo toda la cadena de coagulación y después los coágulos se licúan y quedan con esa consistencia barrosa. Son etapas que no siempre se pueden ver, pero eso habla categóricamente de pequeños desprendimientos. Esa paciente, si hubiese seguido adelante, lo más probable es que hubiera hecho un Godelock. Exactamente. Bueno, igual mandamos la anatomía patológica de la placenta, pero yo la revisé para ver si había un signo de desprendimiento. Todavía no había uno marcado, lo que nosotros conocemos habitualmente, pero sí ese barro que ya estaba presente. Qué bueno, digamos, dar una clase de consulta así con tantos ejemplos. Bárbaro. Si no aprendemos así, no hay otra forma de aprender, me parece. Todo gracias al doctor Serra. Sí. Sí. Bueno, ¿qué complicaciones puedo tener? Digamos, ¿qué tengo que controlar cuando uso el sulfato de magnesio? Bueno, la diuresis, porque puede afectar la diuresis, los reflejos osteotendinosos maternos y la frecuencia respiratoria. Son las 3 cosas importantes. Esa es pregunta de examen, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que tengo que controlar, digamos, en una paciente que estoy por usar sulfato de magnesio? Estas 3 cosas es la respuesta correcta. Diuresis, reflejo osteotendinoso y frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque una intoxicación con sulfato de magnesio, bueno, se puede establecer por la pérdida progresiva del reflejo patelar, una frecuencia respiratoria disminuida, ¿no? O una diuresis disminuida de 30 mililitros hora. ¿Cuál es el antídoto que tenemos que tener para siempre que usamos el sulfato de magnesio? El gluconato de calcio. ¿Y cómo se usa? El gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso, lento por vía endovenosa, siempre, ¿no? Siempre. En el caso que nosotros tengamos algún signo de intoxicación, tenemos que suspender la infusión de sulfato de magnesio, ventilar en forma manual o mecánica al paciente y administrarle gluconato de calcio. Bien, está claro, está ahí. Entonces, para dar otro ejemplo, el esquema de manejo de la preeclampsia severa en embarazo en las primeras semanas del puerperio, asegurar siempre 2 accesos venosos con buena entrada, o sea, bien gruesos de 16 o de 18, para infusión de volumen total de líquido, iniciar la combinación del vasodilatador endovenoso, por ejemplo, en el caso que usamos nosotros el labetalol, ¿no? Hasta lograr una tensión arterial diastólica de 90.
iniciar siempre conjuntamente el sulfato de magnesio, siempre primero el sulfato de magnesio, y siempre tener en cuenta los exámenes de laboratorio, hemograma con recuento de plaquetas, las enzimas hepáticas, ¿no? Y la función renal, que si nosotros, como decíamos al principio de la clase, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente dónde afecta, cuáles son los órganos que afecta para ver si están afectados o no con un pedido de laboratorio. Y siempre es lo que decimos, remitir a un nivel de alta complejidad. Si yo estoy en el interior, o estoy en un centro de salud, digamos, y no tengo, digamos, lugar idóneo, bueno, obviamente que tengo que, digamos, derivarlo adecuadamente y en forma, digamos, progresiva para que pueda llegar al centro de mayor complejidad donde pueda estar atendida correctamente esta paciente. Siempre el sulfato, la toma de la tensión arterial es fundamental, por lo menos cada 10 minutos, 5 o 10 minutos durante el transporte, que nosotros tenemos que derivarla. Puedo darle una dosis de nifedipina o labetalol, si la tensión arterial es por encima de 160 o 110, y en el caso, digamos, que no le he podido canalizar, pero siempre la paciente esta, que en lugar de yo de la diagnosticado, tengo que hacerle, digamos, el tratamiento de ataque. O sea, tengo que tener sulfato de magnesio para poder colocar el sulfato de magnesio y el antihipertensivo que crea más conveniente en ese momento. Si tengo labetalol, labetalol. Si no tengo nifedipina, como dijimos antes, también que tengo que usarla. En el caso de la eclampsia, bueno, ya saben, la eclampsia es la aparición de convulsiones tónico-clónicas y o como en una mujer que sufre, digamos, una preeclampsia. El inicio de los síntomas puede ser anteparto, intraparto o posparto, durante las primeras semanas del puerperio. Acuérdense siempre la definición de hipertensión inducida en el embarazo, que decimos, es la que aparece después de la semana 20, con cifras iguales o superiores a 140-90, y puede aparecer hasta las 4 semanas del puerperio. Si ustedes pueden tener una hipertensión inducida en el embarazo después del parto. Los síntomas premonitores de eclampsia son la cefalea occipitalo-frontal, visión borrosa, fotofobia, dolor epigástrico o en un cuadrante superior derecho abdominal y alteración por ahí del estado de conciencia. Siempre el tratamiento se basa en las medidas de reanimación, en este caso, si tenemos el diagnóstico de una eclampsia, finalización del embarazo, manejo de las convulsiones y manejo de los antihipertensivos. Recuerden que siempre decimos que la eclampsia es un cuadro ominoso, grave, y no solamente para la paciente y el neonato, sino también para todo lo que significa el cuadro que trae una ambulancia con una paciente embarazada convulsionada. Entonces, en primera instancia, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, siempre la reanimación básica y avanzada, que sería la oxigenoterapia, primero evitar que se golpee la paciente, ponerla de costado hasta que pase, digamos, el episodio de la convulsión tónico-clónica. Una vez que hay una leve pausa en las convulsiones, poder tomar la tensión adecuadamente, canalizar la paciente para colocar el sulfato de magnesio, tomarle la tensión, colocaremos el antihipertensivo que sea necesario, recordando, como decíamos en la slide anterior, que dice podemos colocar 2 vías, una en cada brazo, con una buena entrada de un Avocat, que serían de 16 o 18 de diámetro, ¿no? Un Avocat grande, para que podamos entrar buena cantidad de líquido si es necesario, la medicación que nosotros tengamos que indicar. Una vez que ya le pediremos las pruebas de laboratorio, le colocamos una sonda vesical y si diagnosticamos obviamente una eclampsia, ¿cuál sería el manejo obstétrico? Recuerden, siempre y cuando, ahí vamos a estar viendo mientras revisamos a la paciente, controlando los latidos, si el feto está vivo, va a ser la finalización del embarazo. Y va a ser, doctor, esperamos que a la paciente tenemos que madurarla, colocarle lo que siempre decimos, los corticoides intramusculares. No, se finaliza el embarazo independientemente de la edad gestacional. Esta es una de las patologías, acuérdense que son 3 para que vayan recordando, en las cuales nosotros tenemos que tomar este manejo obstétrico, de la finalización del embarazo independientemente de la edad gestacional. No importa la edad gestacional. Yo tengo que finalizar el embarazo por la vía más conveniente. ¿En dónde? En la eclampsia, síndrome de HELP
y coriomionitis. Acuérdense. ¿Está claro? El sulfato de magnesio, ya saben, siempre lo usamos de la misma manera, dosis de carga, dosis de mantenimiento, y el tratamiento antihipertensivo siempre con el labetalol por vía endovenosa, como dijimos anteriormente en cuanto a su uso, en este caso. Siempre esto, asegurar la vía aérea, repetimos lo mismo, asegurar 2 accesos venosos con catéter 16 o 18, colocar una sonda vesical, colocar el sulfato de magnesio, controlar la tensión, pedir un laboratorio para ver, digamos, puede ser una eclampsia, que también, como decían los doctores, imagínense, llegan al consultorio para hacer una ecografía, ve unos oligoamnios, lo derivan a las 25 semanas y también haciendo un centro manejal. ¿Por qué? Porque le pidieron un laboratorio, por eso los doctores los diagnosticaron. Entonces nunca olvidarse de eso. Entonces la toma de exámenes que tenemos que hacer en laboratorio, hemograma completo, recuento de plaquetas, pruebas hepáticas, ¿no? Creatinina, o sea, función renal y hepática. ¿Está claro? Y controlar la tensión arterial fundamentalmente. ¿Dudas o preguntas? Están dormidos todos, parece. No, profe. ¿No? Tan atosigado con tanta información. Tanto conocimiento, por Dios. Sí, pasa que tienen 2 neuronas y no las tienen de la mano. Están separadas. Vamos a ver mañana cómo muestran. No, si les va a ir bien, si les va a ir bien. Estudian. ¿Preguntas o dudas? Miren que estamos cerrando un capítulo que es de la hipertensión y, bueno, obviamente los tienen en las clases, los van a tener para verlo, reverlo, pero bueno, por ahí pueden saltar dudas o alguna pregunta. Este es un tema que preguntamos mucho, se pregunta mucho en los finales, en los parciales, y bueno, es un tema que es grosso de nuestra especialidad y que tienen que saberlo, ¿no? Como médico general tienen que saberlo, porque como ven, puede llegar una paciente, ustedes están de guardia, haciendo una guardia general, y les puede llegar una paciente embarazada con cifras tensionales elevadas y a lo mejor con o sin sintomatología neurológica. O les puede pasar a su hermana, a su mamá, a su mujer o a quien fuere, o a su hija. Entonces, siempre es bueno tener estos conocimientos de patologías tan prevalentes. Dijimos que es la primera causa de muerte, digamos, durante la gestación. Así que tengamos eso cuidado. Siempre se está peleando ahí, decimos nosotros, la hipertensión, la gestosis gravídica, y por otro lado, la hemorragia postparto. Ahora, en cuanto a la hemorragia postparto, se ha mejorado un poco en todo el mundo, y en nuestro país obviamente también, pero bueno, la hipertensión siempre está ahí peleándose los primeros puestos de mortalidad. No sé si dijiste, Roberto, con respecto cuando hablaste de la dosis de carga del labetalol endovenoso, no sé si dijiste algo del mantenimiento. A ver, no, creo que estaba ahí, profe. Sí, lo que usamos nosotros como mantenimiento del labetalol, hacemos como si fuese un preparado de 10 ampollas en 160 de solución fisiológica. O sea, 10 ampollas de 20, ahí vamos a tener los 200 miligramos en 200 mililitros. Y eso va a hacer que la dosis de pasar 1 miligramo por mililitro. Y ahí vamos modificando, o sea, comenzamos entre 8 y 10 mililitros, y ahí vamos controlando la tensión y eso vamos titulando hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a cómo vaya mejorando, ¿no? Para hacer el mantenimiento siempre con bomba de infusión del labetalol. Entonces, como siempre, dosis de carga, como todo, y dosis de mantenimiento. Primero para bajar la tensión a las cifras tensionales que más o menos queremos, y después lo mantenemos. ¿Está claro? Exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Podrías repetir la dosis de mantenimiento? Vale, Sí, se preparan 10 ampollas de labetalol en 160 mililitros de solución fisiológica. La dosis es de 1 miligramo por mililitro, comenzando entre 8 y 10 mililitros, y ahí lo vamos controlando y titulando hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la necesidad, depende de cómo esté la tensión, ¿no?
Listo, gracias. Roberto, ¿Sí? te puedo dejar así vos terminás porque ando con una paciente con hemorragia casualmente y Vaya tengo tranquilo. tengo que volver a verla para ver si se define alguna cirugía o no. Bueno, ¿cuántas semanas tenemos? No, es un pólipo endocervical que está sangrando Algo demasiado. ginecológico. Bueno, Sí, perfecto. vamos. Vaya tranquilo. Nos vemos. Chao, hasta Gracias, luego. Doc. Un Hasta abrazo, luego. Doc. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, profe, suerte. Chao, chao. Chao, Raúl, Seba. Chao. Raúl, no sé si querés, por ejemplo, de aportar algo de esto que estamos hablando. Mira qué importante tu aporte de esto, del diagnóstico, que en cuanto a preeclampsia, ya sea leve o severa, y especialmente hipertensión inducida en el embarazo, ¿en qué nos pueden servir las imágenes? ¿No? ¿Podrá ser un pequeño aporte de eso? Para que ellos vean cómo se concatena todo. Está bien. Bueno, hoy por hoy, ya desde el año 2017, existe la prevención que tenemos nosotros con respecto a la preeclampsia temprana, que es la preeclampsia que se produce antes de las 34 semanas, ¿sí? Nosotros a través de una screening que realizamos en el primer trimestre, junto a lo que es el screening de aneuploidías, y realizamos el riesgo de preeclampsia, ¿sí? Ese riesgo de preeclampsia se puede valorar en base a algunos parámetros biofísicos de la paciente. Biofísicos me refiero al índice de masa corporal, a la presión arterial media en el momento del examen, y datos que nos da la ecografía, sobre todo el Doppler de las arterias uterinas. En base a todo esto, existe hoy por hoy la valoración del riesgo de la paciente. O sea, ¿qué riesgo va a tener la paciente que estamos evaluando a realizar una preeclampsia temprana en el embarazo actual? Eso ya se puede determinar. Y eso se debe hacer, porque es una indicación que se está realizando en todas partes con respecto al riesgo de preeclampsia. La preeclampsia temprana es quizás la menos frecuente, pero es la que más complicaciones nos puede traer, tanto para la madre como para el feto. Entonces, poder diagnosticarla y poderla prevenir es una gran cosa y es una gran herramienta, porque diagnosticado el riesgo, si la paciente tiene un alto riesgo de realizar una preeclampsia temprana, simplemente con la administración de aspirina, y obviamente medidas higiénico-dietéticas, hábitos saludables, manejo de la dieta, la nutrición, una serie de cosas anexos, logramos reducir el 80% de la posibilidad que esa paciente realice una preeclampsia temprana. No es poco, es un número muy significativo, ¿sí? Entonces, toda paciente tiene que realizarse este screening del primer trimestre en búsqueda del riesgo de realizar una preeclampsia temprana. Hoy por hoy es muy poco la incidencia que tenemos con respecto a al riesgo de preeclampsias tardías o que se producen después de las 36 semanas o periparto, ¿sí? En realidad el screening está hecho sobre todo para la preeclampsia temprana. Ahora bien, ¿existe algún tipo de diagnóstico bioquímico que también se puede realizar en las pacientes que nosotros sospechamos que puede llegar a ser una preeclampsia, sobre todo las hipertensas, obviamente, que están cursando con hipertensión, y que se pueden realizar en el tercer trimestre, un estudio bioquímico que a nosotros nos va a determinar con bastante exactitud si ese paciente va a hacer una preeclampsia. Esos son los avances actualmente con los que nosotros podemos tener con respecto a la prevención, que tanto hacemos hincapié nosotros. Si nosotros sabemos que la paciente tiene un mayor riesgo de realizar preeclampsia, ya sea temprana o tardía, es una paciente que vamos a tener que pedirle ciertos laboratorios, quizás a lo mejor un poquito más seguido que un bajo riesgo, que vamos a tener que tener un cuidado, digamos, un poco más fino, por así decirlo, que vamos a tener que estar atentos al crecimiento del feto, vamos a tener que estar atentos a las manifestaciones, digamos, hemodinámicas del feto a través del Doppler, o vamos a tener que estar atentos también a los daños del endotelio que ese paciente puede determinar, ¿sí? Se ha visto que la aspirina en dosis baja, en 150 miligramos por día, que se comienza a dar antes de la semana 16, disminuye en un 80% la preeclampsia temprana. Justamente porque actúa como un factor antiinflamatorio frente a la segunda invasión trofolástica, que ustedes ya lo saben, a la fisiopatología de la hipertensión inducida en el embarazo,
Y también ayuda como un antiagente antiplaquetario en leve dosis, y eso favorece también la irrigación uterina, que también va a disminuir el riesgo de una restricción de crecimiento, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, en base a esto, es lo que tenemos únicamente para la prevención de preeclampsia. Y obviamente la mayor prevención es el control del embarazo. Si la paciente no se controla, obviamente que no lo vamos a poder prevenir, ¿sí? Eso es el aporte que puedo hacer. Perfecto, Raúl. Gracias. Eso, excelente con respecto a esto de la preeclampsia temprana. Y el cuidado que si, por ejemplo, tenemos que tener, Raúl, si ya tenemos una paciente hipertensa con preeclampsia, digamos, diagnosticada durante la gestación, y estamos en el tercer trimestre, por ejemplo, no es una preeclampsia grave o una hipertensión inducida en el embarazo solamente. Y tenemos una sospecha de una restricción del crecimiento, porque si estamos diciendo que el diagnóstico precoz de la hipertensión después de la semana 20 puede ser una anoxia muy importante para el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, que tenemos en las imágenes, Raúl, para tener un control ya de ese, a lo mejor, un posible feto con una restricción, o en cuanto al peso, líquido amniótico y Doppler. Bueno, justamente el control de este tipo de paciente que está cursando con hipertensión es sobre todo el tema de la curva de crecimiento de ese feto, y obviamente todo lo que son el líquido amniótico, la valoración de la flujometría Doppler, ¿sí? Pero sobre todo el seguimiento del peso fetal es muy importante, porque obviamente no habla de si el feto está distribuyendo bien su oxígeno o no. Quizás la mayor captación de que algo no va bien en un médico que está haciendo un control del embarazo es que la altura uterina justamente no esté llegando a la requerida por la edad gestacional, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver en el examen que hacemos simplemente con la cinta obstétrica que la altura uterina no es la que nosotros esperamos para la edad gestacional. Eso nos tiene que alertar. Algo nos tiene que decir, acá o el feto no está creciendo bien, o hay poco líquido. Es muy poco las otras causas que puede causar justamente la disminución de la altura uterina, ¿sí? Entonces, frente a esto, lo que tenemos que hacer por lo menos es pedir una ecografía para ver realmente si el peso fetal es el adecuado para la edad gestacional, o si el líquido amniótico está disminuido o está dentro de parámetros normales, ¿sí? Entonces, justamente nosotros a través del Doppler, nosotros vamos a ver si esa disminución del peso o que el feto no haya logrado su máximo potencial de crecimiento para la edad gestacional es una cuestión quizás a lo mejor constitucional de la paciente, que es un pequeño para la edad gestacional, o que realmente es un feto que está sufriendo una, digamos, consecuencia de la patología materna, ¿sí? Y que lleva una alteración del Doppler. O sea que acá se abren dos llaves grandes con respecto a la disminución del peso fetal. El peso fetal de bajo peso, justamente por ser constitucionalmente pequeño, que sería un pequeño para la edad gestacional, o un feto que está pequeño, pero que está en consecuencia no le vamos a decir un feto enfermo, le vamos a decir un feto que está, digamos, en consecuencia de una patología materna, ¿sí? Como es la hipertensión. Obviamente hay que diagnosticar un montón y hacer diagnóstico diferencial con muchas otras causas. Sobre todo, recuerden ustedes las TORCH y recuerden otro tipo de procesos infecciosos que pueden causar una disminución del crecimiento, las aneuploidías también, las trisomías, síndrome de Down. Hay un montón de síndromes que van a causar a lo mejor que el feto sea más pequeño, sobre todo los huesos largos, o que nos haga pensar que no ha logrado su máximo potencial de crecimiento. Ya diagnosticado, digamos, habiendo hecho todo el diagnóstico diferencial con respecto a las infecciones, a todo lo demás, y si la madre está hipertensa, bueno, ojo, fijémonos que puede llegar a ser la consecuencia de la hipertensión, ¿sí? Y en base a esto vamos a hacer el seguimiento a través del Doppler, ¿sí? El Doppler a nosotros nos va a decir si ese feto vamos a culminarlo de una edad gestacional temprana, me refiero después de las 34 semanas, o va a ser un feto que es pequeño para la edad gestacional, que es sano, y por ende es un feto que va a llegar a término, ¿sí? Es un feto que quizás pese a lo mejor a los 9 meses, pese 2,5 kg, 2,5 kg, pero es un feto que sea sano, que sea sin ningún tipo de patología, ¿sí?
Ahora, si el Doppler nos da un Doppler alterado, bueno, quizás ese feto tenga que nacer antes, ¿sí? Tenga que nacer antes, porque el contexto de ese feto, ya sea la placenta o el aporte de oxígeno a través de la madre, no es más suficiente. Y ustedes saben que lo principal para el feto es el oxígeno, ¿sí? Para todos en realidad, no solamente para el feto, pero para el feto es fundamental, más que cualquier nutriente. Si no tiene oxígeno, está en serios problemas. Entonces, es eso lo que nos va a marcar a nosotros hasta dónde va a llegar este embarazo de esta mamá que está sufriendo esta patología, ¿sí? ¿Entienden? Claro. Eso responde un poco a lo que preguntaron hoy al principio, cuando hablamos de un HELP, por ejemplo, ¿cómo se diagnostica un HELP? Y es tan básico lo que acaba de decir Raúl con respecto a la medición de la altura uterina. O sea, que nosotros midiendo la altura uterina, que es algo que lo hacemos cualquiera, ya sea obstetra o no obstetra en un consultorio, podemos llegar a predecir, o sea, entre comillas, y hablando mal y pronto, una patología más grave que después puede terminar siendo un gel o una preeclampsia o lo que fuese. Por eso muchas veces no hace falta el diagnóstico exacto del gel, hace falta hacer el diagnóstico o de la hipertensión inducida del embarazo, o de la hipertensa crónica que se embaraza, el control prenatal, y bueno, todo lo más básico, lo más simple, para que después seguramente sumándole cositas como la ecografía de las 11-14 y las demás, podamos llegar a tener un diagnóstico mucho más complejo. Pero no olvidarse de lo más simple, que es eso. A veces medir la panza nada más. Seguro, perfecto. Profe, Recuerda, sí. Profe, Sí. Perdón que me meta. Bueno, y que no se olviden que es muy importante, ya desde el control obstétrico, que no debería haber paciente que no se le controle justamente la presión arterial, que como se dice, desde lo más básico, todo control obstétrico debe ser controlado en lo que es la presión arterial, observar en su examen físico la presencia o no de los edemas en miembros inferiores, la altura uterina, y preguntar e indagar sobre la presencia de los síntomas neurológicos, las cefaleas, los hematomas centellantes, la epigastralgia, como yo lo escuchaba hace un poquito más allá. O sea, toda paciente tiene que ser bien examinada, por eso tienen el carnet perinatal, tienen que ir anotando todo. Y no se queden con la paciente, hay que derivarla a un centro. Ah, se cortó ahí. Se le cortó a la doctora. Justamente Muy linda la doctora. Claro, yo le estaba por preguntar a la doctora. Hola, vale. Justamente estaba por preguntar, doctora Valeria, ¿cómo le va? Bien. Ay, no se te escucha, está muteada. Estás muteada, vale. Sí. Bueno, no sé si estaba en el... Ahí está. ¿Estás en el San Vicente? En el centro de salud pierdo la señal. Bueno, por sí, esto, estoy en San Vicente. ¿sí tienen wifi ahí ya? Sí, pero estoy con mis datos también. Pero sí hay wifi, creo. Qué grande. No, está bien, no, porque digo, ya tienen wifi ahí también. ¿Qué le falta? Un helipuerto nomás al San Vicente. 30 años. Está quedando bonito. 30 años Raúl Serra en San Vicente y no había nada, y ahora tiene wifi. Estoy con mi paciente, acá estoy controlando, pero estoy escuchando. Bueno. El paciente estoy escuchando igual. Muy bien, está bien. Muy bien, muy bien. Tomar la presión, vale. Tomar la presión y medir la panza, vale. No me haga quedar mal. Gracias, Vale. Bueno, no, digo, me parece tan importante lo que dice Sebastián y Valeria, y bueno, y como todo en medicina, como siempre nos dice el profe, de que ustedes tienen que saber lo último, lo más complejo, lo que está en el segundo y tercer nivel, igual. Pero tan importante, tan importante. Y para todos, ¿no? Tomar esa decisión, pero bueno, hay que salvar a la madre en ese caso. Está bien. Tan importante. Sí, tan importante es el hecho de, o quizás lo más importante es lo que van a hacer ustedes como médico general, que van a controlar un embarazo normal. Entonces, nunca se olviden, porque ahí, como dice el doctor Monge, todo comienza ahí, pesar la paciente. Si una paciente pesaba el mes pasado 64 y hoy pesa 70 kilos, hoy la están pesando al mes,
¿Qué pasó? ¿Se comió todo o está edematizada? ¿Por qué aumentó tanto el peso? No puede aumentar así. ¿Entendés? Entonces, mira el peso, la tensión arterial, la medición de la altura uterina. Por eso cuando nosotros veíamos allá al comienzo del año control de embarazo. Entonces, un buen control de embarazo lo puede hacer cualquier profesional en cualquier lugar. No hace falta tener el Doppler o todo lo que hablamos. Todo eso ustedes tienen que saberlo porque bueno, nosotros hacemos esta especialidad. Pero bueno, de ahí en más lo otro, digamos, un buen control prenatal lo puedo hacer con una cinta obstétrica, con un tensiómetro y con una balanza. Y ahí es un excelente control prenatal. ¿Está claro? Entonces, eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y nos tienen que quedar de todas estas cosas. Doc, disculpe. En cuanto al tratamiento con sulfato de magnesio, ¿se da antes del hipertensivo? Siempre se dan conjuntamente, porque vos tenés allí, pero siempre, digamos, si tienes signos, digamos, como cefalea, signos neurológicos, y lo primero que tenés que indicar es, le vas a indicar al enfermero, anda rompiendo las ampollas de sulfato de magnesio y ponerla, digamos, en el suero, porque a esta mujer la vamos a canalizar con sulfato de magnesio. Le haces la dosis de ataque, después la dosis de mantenimiento, y ahí ya le estás colocando, es todo conjuntamente, porque obviamente tenés una crisis hipertensiva, ¿entendés? O sea, tenés que actuar rápidamente. ¿Está claro? ¿Qué otra